En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a hablar del Espíritu Santo en Jesucristo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que quisiste ilustrar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por este mismo Espíritu, obremos rectamente y gocemos siempre de tus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, vamos a empezar a hablar entonces del Espíritu Santo en Jesucristo. Ya hemos hablado del Espíritu Santo en el seno de la Santísima Trinidad, de los datos en la Sagrada Escritura. Hemos hablado de los nombres con que la misma Escritura nos habla del Espíritu Santo, de la liturgia de la Iglesia, y vamos ahora a ver en relación con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a entender primero esta segunda persona de la Santísima Trinidad. Es el Verbo encarnado, o sea, el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo engendrado por el Padre. El Hijo con el cual el Padre, del cual el Padre procede el Espíritu Santo, ¿no? Del Padre y del Hijo. Se encarnó. Este es uno de los misterios más maravillosos y es la puerta que nos permite realmente tocar nuevamente la realidad de Dios. Entonces, nunca vamos a hablar suficiente de la maravilla que es la encarnación. Y el Espíritu Santo es justamente el que actúa en el momento de la encarnación. Hablamos en otra ocasión de que la persona de Jesucristo tiene dos naturalezas, es una sola persona. Esto es bien importante que nos quede. No es una persona divina y además una persona humana, sino es la persona de Jesucristo tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y las dos naturalezas son plenamente lo que es una naturaleza humana y plenamente lo que es una naturaleza divina. Es decir, no es una especie de híbrido, ¿no? Como si fuera voy a decir una tontería, pero si nosotros tenemos un caballo y un burro, pues el hijito resulta que es una mula. Bueno, pues no. Aquí no es un híbrido, no es algo distinto, ¿no? No es algo distinto del caballo y del burro, sino es tan caballo como burro, por decirlo de alguna manera. Perdón las distancias que estoy brincando, pero es un poquito para que nos quede claro que la naturaleza divina de Cristo es total, plena, no es un híbrido, naturaleza divina mezclada, o sea, no, es naturaleza divina en todo lo que implica ser naturaleza divina. Y su naturaleza humana también lo es, porque hay también quien piensa que la naturaleza humana de nuestro Señor en realidad es nada más como un disfraz, ¿no? O como algo de lo que se hizo, ¿no? Esta encarnación se hace de un cuerpo, pero Él sigue siendo solo la persona divina. Entonces es como si la persona divina estuviera metida solo en un cuerpo, pero no acogiera realmente en sí la naturaleza humana. Y no es cierto. Jesucristo tiene dentro de sí la naturaleza divina y la naturaleza humana, pero es una sola persona. La parte de que sea una sola persona es importante, porque si fueran dos personas,
¿sí? Tendríamos todo un lío, porque la Trinidad está hecha de 3 personas, no de 4 personas, ¿sí? 3 personas, 3, la Divina Trinidad. Entonces, la persona de Jesucristo es solo una. La persona del Hijo es solo una, con 2 naturalezas, pero con la plena expresión de cada una de las naturalezas. Entonces, la naturaleza humana, ¿qué implica? ¿Qué implica ser humano? ¿Es solo un cuerpo? No. ¿Es solo un alma? No. Es un cuerpo y alma que tienen una serie de potencias mismas que tiene la naturaleza de Cristo, la naturaleza humana de Cristo. Es decir, tiene una inteligencia, tiene una voluntad, ¿verdad? Totalmente humanas. Al mismo tiempo que tiene una naturaleza divina, pero la naturaleza divina no se mezcla con la naturaleza humana, sino que van las dos juntas. Y esto es uno de los detallitos que a veces teológicamente nos fallan y por eso luego no entendemos nada. Entonces, esta persona de Jesucristo, esta persona humana de Jesucristo, la parte humana, la parte de la naturaleza humana, no es persona humana, es la naturaleza humana en la persona de Jesucristo, esa sería la forma correcta de decirlo. La persona de Jesucristo tiene la naturaleza humana y la naturaleza divina, es Dios y es hombre verdadero. Esta naturaleza humana en Jesucristo tiene la acción plena del Espíritu Santo que lo lleva a ser la plenitud de quien es y a encontrarse en esta realidad absoluta de perfección encarnada. Entonces, no solo es perfecto porque es Dios, o sea, porque tiene una naturaleza divina, sino su naturaleza humana llega al esplendor de sí, como llega al esplendor de sí la naturaleza de algún hombre que permite al Espíritu Santo actuar. Claro, el Espíritu Santo actuando en la persona, en la naturaleza humana de Jesucristo es una forma absoluta. Entonces es lo que vamos ahora a ir viendo en los principales episodios de la vida de Jesús. Entonces, primero vamos a hablar de la encarnación, después vamos a hablar de la santificación, del bautismo en el Jordán, de las tentaciones en el desierto, de la transfiguración, de los milagros, de la doctrina evangélica y de sus demás actividades humanas. Y vamos a irlos recorriendo poco a poco. La encarnación, ¿no? Podríamos decir que es la obra maestra del Espíritu Santo. Es su concurso, o sea, su aportación, su trabajo, fue decisivo en el misterio inefable de la encarnación del Verbo en las entrañas virginales de María. En realidad, la encarnación del Verbo es una operación divina ad extra y por lo mismo común a las 3 divinas personas. Regreso. Es común a las 3 divinas personas. Las 3 divinas personas concurrieron a consumir esta obra de la encarnación del Hijo. Hay que añadir que tuvo un término final únicamente en el Verbo, es decir, la acción del Padre y la acción del Espíritu Santo se convierten en una vida en el Verbo, en una naturaleza unida a la humana, unida a su naturaleza divina ya preexistente. Esto es también importante, es decir, la naturaleza humana en Jesucristo empieza a partir de un momento. La naturaleza divina de Jesucristo
es eterna, no tiene principio ni tiene fin, ¿no? La naturaleza humana tiene principio, pero no tiene fin. Esto también nos conviene repasar. Entonces, el Verbo solo, el Hijo de Dios, fue únicamente quien se encarnó y quien se hizo hombre. Pero aunque sea una obra realizada al unísono, ¿no?, al mismo tiempo, por las tres divinas personas, se atribuye de manera especial al Espíritu Santo. Y por ello es muy conveniente y razonable la apropiación, es decir, que es la obra culmen del Espíritu Santo. Porque siendo la encarnación del Verbo la mayor prueba de amor, no hay ninguna prueba de amor más grande que esta, que Dios ha dado a sus criaturas racionales hasta el punto de que llenó de admiración al propio Cristo. Amó tanto Dios al mundo que le dio su Hijo unigénito. Juan 3:16. ¿Qué de extraño tiene que se le atribuya especialísimamente al Espíritu Santo, que es personalmente el amor sustancial, el amor infinito en el seno de la Santísima Trinidad? Así lo ha reconocido y proclamado siempre la tradición cristiana, desde los tiempos de los apóstoles, y por eso se ha repetido siempre en el símbolo de fe. Y voy a decir en concreto: creo en Jesucristo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. El credo no hace sino repetir las palabras dirigidas a María por el ángel de la Anunciación. El Espíritu Santo se posará sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y por esto el Hijo engendrado será santo y será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. De esta manera, la tercera persona de la Santísima Trinidad viene maravillosamente a ser fecunda, no menos que las otras dos. ¿A qué me estoy refiriendo? El Padre engendra al Hijo y esto es fecundidad. El Hijo, el Padre y el Hijo en el amor enorme que se profesan, de ellos, de este amor enorme, procede el Espíritu Santo, de esta glorificación entre las dos divinas personas, entre el Padre y el Hijo. Hay este amor tan enorme que se hace, del cual procede la tercera divina persona, que es el Espíritu Santo. Ya vimos que no lo podemos entender, que lo entendemos en el tiempo, pero en realidad es toda una acción unida en una continuidad que no entendemos, que es la eternidad. ¿Sí? No procedió, sino procede. No hay un antes y un después, sino un siempre. Y esto es lo que nosotros no sabemos entender, el siempre. Hablar del siempre, que es lo que tenemos ahora. De esta manera, la tercera persona de la Santísima Trinidad viene maravillosamente a ser fecunda, no menos que las otras dos. De hecho, mientras la fecundidad del Padre aparece claramente en la generación eterna del Hijo y la del Hijo en la procesión del Espíritu Santo juntamente con el Padre, el Espíritu Santo permanecía aparentemente estéril, ya que es imposible producir una cuarta persona en la Trinidad. ¿Sí? Ahora bien, al consentir la Virgen con su fiat
a la encarnación del Verbo por obra del Espíritu Santo, se convierte místicamente en la esposa del mismo Divino Espíritu y le hace divinamente fecundo de una manera purísima y santísima, pero no menos real y verdadera. Es cierto y evidente que el Espíritu Santo no creó la divinidad del Verbo, ¿no? Para nada, esa ya es preexistente, es de siempre, es eterna, es infinita y eterna, siempre. Sino solo la humanidad de Jesús para unirla hipostáticamente al Verbo. Ni tampoco creó la humanidad de su propia sustancia divina. No creó la humanidad de Jesús de su propia sustancia divina, sino utilizando su poder sobre la sangre y la carne virginal de la Inmaculada Madre de Dios. Es decir, la parte humana, la carne de Jesús, viene de María, pero no puede venir sola porque no salen personas así solas, sino que el que hace posible este milagro de esta encarnación a partir de una verdadera carne y una verdadera sangre, es decir, a partir de una verdadera mujer, es el Espíritu Santo. San Ambrosio expresó el gran misterio con estas sencillas y breves palabras. ¿De qué manera concibió María del Espíritu Santo? Si fue de su misma sustancia divina, habría que decir que el Espíritu se convirtió en carne y huesos. Entonces no es cierto. Pero no fue así, sino únicamente por su operación y poder. O sea, lo que estamos hablando aquí, la acción del Espíritu Santo es operación y poder. De esta manera, continúa el Santo Doctor, de la carne inmaculada de una virgen viviente, el Espíritu Santo formó el segundo Adán, así como de una tierra virgen, el Dios creador formó el primero. Vamos a hablar ahora de la santificación. Como enseña la teología católica, y es doctrina oficial de la Iglesia, además de la gracia llamada de unión o hipostática, en virtud de la cual Cristo hombre es personalmente el Hijo de Dios, o sea, esto es lo que significa la gracia de unión o hipostática, ¿no? Que es el Hijo de Dios que adquiere esta naturaleza humana, verdaderamente humana. Su alma santísima posee con una plenitud inmensa la gracia habitual o santificante, cuya efusión en el alma de Cristo se le atribuye también al Espíritu Santo. Para entender un poco esta doctrina, hay que tener en cuenta que en Jesús hay dos naturalezas distintas, perfectas, entre ambas, pero unidas en la persona que las enlaza, el Verbo. La gracia de unión hace que la naturaleza humana subsista en la persona divina del Verbo. Esa gracia es enteramente única, trascendental, incomunicable. Solamente Cristo la posee. Por ella pertenece al Verbo la humanidad de Cristo, que se convierte por lo mismo en humanidad del verdadero Hijo de Dios y que es, por lo tanto, objeto de complacencia infinita en el Padre eterno. Pero aun cuando la naturaleza humana está unida de manera tan íntima al Verbo, no por eso es aniquilada ni queda inactiva. Antes bien, guarda y conserva toda su esencia, su integridad, su energía, sus potencias. Es capaz de acción y la gracia santificante, es decir, esta presencia viva y actuante y vivificadora
del Espíritu Santo es la que eleva esa humanidad santa para que pueda obrar sobrenaturalmente. Desarrollando esta idea, pero ya en términos que se pueda decir que la gracia de unión o hipostática unan a la naturaleza humana a la persona del Verbo y diviniza de ese modo el fondo mismo de Cristo. Cristo es, por ella, un sujeto divino. Hasta ahí alcanza la finalidad de esa gracia de unión, propia y exclusiva de Jesucristo. Pero conviene además que esa naturaleza humana la hermosee la gracia santificante para obrar de un modo sobrenatural o divino en cada una de sus facultades. Esa gracia santificante que es connatural a la gracia de unión, esto es, que dimana de la gracia de unión de un modo natural en cierto sentido, pone el alma de Cristo a la altura de su unión con el Verbo, hace que la naturaleza humana que subsiste en el Verbo en virtud de la gracia de unión pueda obrar cual conviene a un alma sublimada a tan excelsa dignidad y producir frutos divinos. Y esto realmente solo lo podemos entender porque la persona de Jesucristo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, tiene dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. He aquí por qué no se dio tasada la gracia santificante al alma de Cristo, como a los elegidos, sino en sumo grado, con una plenitud inmensa. Ahora bien, la efusión de gracia santificante en el alma de Cristo se atribuye al Espíritu Santo. El mismo Cristo se aplicó a sí mismo en la sinagoga de Nazaret el siguiente texto mesiánico de Isaías, que reza así: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha consagrado con su unión y me ha enviado a evangelizar a los pobres. Isaías 61:1, Lucas 4:18. Nuestro Señor hacía suyas las palabras de Isaías que comparan la acción del Espíritu Santo a una unción. La gracia del Espíritu Santo se ha difundido sobre Jesús como aceite de alegría que le ha consagrado. Primero, como el Hijo de Dios y Mesías, y le ha henchido además en el momento mismo de la encarnación de la plenitud de sus dones y de la abundancia de los divinos tesoros. Porque no hay que olvidar que la gracia santificante jamás se infunde sola. Y si Jesús tiene esta naturaleza realmente humana, verdaderamente humana, entonces es el Espíritu Santo el que infunde la gracia santificante. Va siempre acompañada del cortejo riquísimo de las virtudes infusas, de los dones del Espíritu Santo. La gracia misma informa la esencia del alma, divinizándola, elevándola al orden de lo sobrenatural, al paso que las virtudes y los dones informan las diversas potencias para elevarlas al mismo plano y hacerlas capaces de producir actos sobrenaturales o divinos. Por eso, Isaías, hablando del futuro Mesías, anuncia la plenitud de los dones con que será enriquecida su alma santísima y brotará un retoño del tronco de Jesé y retornará de sus raíces un vástago. Sobre él se poseerá el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de piedad, y será henchido del espíritu del temor de Dios. Isaías 11, 1 al 3. La tradición cristiana ha visto siempre en este texto la plenitud de los dones del Espíritu Santo en el alma santísima de Cristo. En nadie
jamás tales dones han producido tan sublimes frutos de santidad. Aún en cuanto hombre, Jesús se presenta con una perfección tal que supera infinitamente a la de cualquier otro. Por muy santo que sea, no hay ningún ser humano que tenga esta presencia del Espíritu Santo porque se haya abierto de esa manera a la realidad del Espíritu. San Pablo se considera el menor de los apóstoles e indigno de ser llamado apóstol. San Juan afirma que si alguno se considere sin pecado, se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Yo no sé, escribe de Maistre, ¿qué cosa sería del corazón de un malhechor? No conozco más que el de un hombre honesto y es espantoso. De modo semejante se han expresado siempre todas las conciencias rectas, no así Jesucristo. En él nada de arrepentimiento, de deseo de una vida mejor, porque ya la tiene. Lanza un reto a sus enemigos. ¿Quién de vosotros me arguirá un pecado? Juan 8, 46. Y ni los escribas y fariseos, ni Pilatos, ni Herodes, ni ninguno de los grandes enemigos han podido sorprenderle jamás en el menor pecado. La santidad de Jesús ha triunfado siempre. Él es santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecados y más alto que los cielos. Hebreos 7:28. Adornado de todos los dones y repleto de todos los frutos del Espíritu Santo. Todas las virtudes florecieron en él, con la misma exuberancia y gigantesca vegetación, ningún vacío ni el mínimo lunar. Es la santidad perfecta, la santidad del mismo Dios. Tercer momento del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Vamos a hablar ahora del bautismo. Los tesoros de santidad y de gracia de los que acabamos de hablar fueron derramados por el Espíritu Santo en el alma de Cristo en el momento mismo de la encarnación, ¿no? Desde el primer instante, en las entrañas virginales de María. Pero entonces se realizaron, esta profusión del Espíritu de una manera callada y escondida a los ojos del mundo. Pero era conveniente que se manifestara de una manera pública, o sea, que el mundo supiera que el Espíritu Santo estaba en él, con esta plenitud, que era voluntad del Padre. Y entonces, esta manifestación pública de su santidad infinita fue proclamada por el mismo Padre eterno, en presencia del Espíritu Santo. Es una acción totalmente trinitaria. Y por eso, y esto fue precisamente lo que ocurrió en el bautismo de Jesús. Vamos a leer Mateo 3, 13, 17, que dice así. Vino Jesús de Galilea al Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se oponía diciendo, ¿soy yo quien debe ser bautizado por ti, y vienes tú a mí? Pero Jesús le respondió, déjame hacer ahora, pues conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan condescendió. Bautizado Jesús, salió luego del agua, y he aquí que vio abrírsele los cielos y al Espíritu de Dios descender como paloma y venir sobre él, mientras una voz del cielo decía, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Santo Tomás de Aquino nos dice que en el momento del bautismo fue convenientísimo
que el Espíritu Santo descendiera sobre Jesús en forma de paloma, para significar que todo aquel que recibe el bautismo de Cristo se convierte en templo y sagrario del Espíritu Santo y ha de llevar una vida llena de sencillez y candor como la de la paloma, como advierte el mismo Cristo en el Evangelio. Y fue convenientísimo también que en el bautismo de Cristo se oyese la voz del Padre manifestando su complacencia sobre él, porque el bautismo cristiano, del que fue figura el del Bautista, se consagra por la invocación y la virtud de la Santísima Trinidad. Y en el bautismo de Cristo se manifestó todo el misterio trinitario, la voz del Padre, la presencia del Hijo y el descenso del Espíritu Santo en forma de paloma. Y finalmente, el Padre se manifestó muy oportunamente en la voz, porque es propio del Padre engendrar al Verbo, que significa la palabra. Fíjense ustedes qué bonitos detalles teológicos, ¿no? Tan profundos. De ahí que la misma voz emitida por el Padre da testimonio de la filiación del Verbo. Vamos a entrar ahora a las tentaciones del desierto. Los tres evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, relatan la misteriosa escena de las tentaciones que sufrió Jesús en el desierto por parte del diablo. Y los tres nos dicen que fue llevado o empujado al desierto por el Espíritu Santo. Vamos a ver los textos, los diferentes textos. Mateo nos dice: entonces fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4:1. Marcos nos dice: enseguida el Espíritu le empujó hacia el desierto. Permaneció en él 40 días tentado por el diablo. Marcos 1:12 al 13. Y finalmente Lucas: Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto y tentado allí por el diablo durante 40 días. Lucas 4:1 al 2. El hecho de que fuera impulsado por el propio Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo plantea una serie de dificultades teológicas que es menester explicar ahora, si no nos vamos a confundir, para entender realmente el misterioso pasaje evangélico. En primer lugar, ¿por qué el Espíritu Santo llevó o empujó a Jesús al desierto? ¿Tendrá acaso el Hijo de Dios necesidad de someterse a penitencia, a ayuno o a lo que resulta todavía más extraño, a las tentaciones del demonio? Es un pasaje difícil. Es evidente que no, que él no tenía ninguna necesidad ni de ayuno, ni de penitencia, ¿no? Ni de someterse a ninguna tentación. ¿Por qué? Porque es Dios. Dios no tiene necesidad de nada. Dios es santo. San Pablo nos dice que siendo Jesús santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecados y más alto que los cielos, no tenía necesidad alguna de ofrecer víctimas cada día, como los pontífices, por sus propios pecados y por los del pueblo. Hebreos 7:26. El mismo San Pablo nos da la verdadera explicación al decirnos que fue tentado para ayudarnos a nosotros a vencer las tentaciones. Hebreos 2:18. Y compadecerse de nuestras flaquezas, siendo tentado en todo a semejanza nuestra. Hebreos 4:15. Para darnos también un ejemplo eficaz
de mortificación durante los 40 días que permaneció en el desierto, no comió absolutamente nada. Lucas 4:2. Abandonándose al impulso del Espíritu Santo, que lo transportó a aquella naturaleza desértica y maldita, se segregó completamente del mundo exterior, no sintiendo siquiera tener un cuerpo que era menester alimentar y preservar de las injurias del clima y de las fieras. Se entregó por entero a la oración y a los graves pensamientos que embargan su espíritu a punto de comenzar su misión pública sobre el pueblo escogido. Por otra parte, recientes descubrimientos han demostrado que aún prescindiendo de un socorro sobrenatural, el hombre puede vivir 6 o 7 semanas sin recibir alimento. Tal situación, sin embargo, debe tener un término necesariamente y entonces la naturaleza violentada reclama sus derechos con una energía especial. Por eso dice San Lucas expresamente que al cabo de 40 días Jesús tuvo hambre. Lucas 4:2. Fue este el momento que el demonio escogió para dar una forma más precisa y violenta a las tentaciones con las cuales quizá desde los primeros días del retiro venía asediando a Jesús. Del mismo Evangelio, en efecto, parece desprenderse que tales tentaciones fueron sucediéndose durante todo el tiempo que Jesús pasó en el desierto. Marcos 1:13. Las 3 que nos refieren los evangelistas en particular y conocidas de todos, reunidas al término de los 40 días, serían un resumen o un ensayo de las otras. En torno a estas misteriosas tentaciones, ocurre preguntar también qué punto pudieron influir en el alma de Cristo y hasta qué extremo le habría abandonado el Espíritu Santo a merced del espíritu del mal y éste habría llegado a ofenderle. Para entender esta cuestión, vamos a tener en cuenta que son 3 los principios de donde proceden las tentaciones que padecen en los hombres. Son el mundo, el demonio y la carne. La carne o la sensualidad, que son lo que conocemos como los enemigos del alma. Ahora bien, Cristo no podría sufrir asaltos de tercero, de estos enemigos, puesto que no existían en él fomes peccati, o sea, la forma del pecado, ni la más ligera inclinación del pecado. Tampoco podían afectarle para nada las pompas y las vanidades del mundo, ¿no? Pues, ¿qué? Dada su clarividencia y serenidad de juicio. Pero no hay inconveniente alguno en que se sometiera voluntariamente a la sugestión diabólica, ya que es algo puramente externo al que la padece y no supone la menor imperfección en él. Oigan ustedes esto, que esto es bien importante para nuestra propia vida espiritual. Nosotros no tenemos tentaciones porque seamos imperfectos. Las tentaciones que tenemos de la carne sí, las del mundo un poco, pero las del demonio no es por nuestra imperfección, sino es por la voluntad del demonio. Entonces, vamos a identificar esto. A veces nos asustamos mucho de las tentaciones. Son externas las del demonio, externas. Entonces, si son externas, quiere decir que también hay quien las puede vencer. No yo, sino Dios.
Entonces, toda la malicia de esta tentación pertenece exclusivamente al tentador. O sea, el mal de estas tentaciones es solo del demonio, de nadie más. De todas formas, la explicación teológica de esta cuestión entraña una gran dificultad, por estar íntimamente relacionada con el misterio de la unión hipostática y con el de la unión esencial de las tres divinas personas entre sí. Es evidente, en efecto, que si suponemos al alma de Cristo siempre igual y es necesariamente iluminada por la comunicación directa del Verbo y por la efusión del Espíritu Santo, la tentación no podía ser para él ni peligrosa ni meritoria, no sería ni una lucha, sino una simple apariencia de lucha, una inútil y engañosa fantasmagoría. Si la irradiación divina perdura siempre del mismo modo y con la misma intensidad en el fondo de la conciencia del Salvador, no tienen significado real las manifestaciones de gozo o de tristeza tan profundamente expresadas en el Evangelio, sin excluir aquel último y supremo grito de angustia: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, de Mateo 27. ¿Cómo puede explicarse todo esto? Los teólogos siempre han convenido en decir: en las horas de prueba, la divinidad se replegaba, por decirlo así, a la parte superior del alma de Cristo y se cubría como con un velo. O sea, que el Verbo y las otras tres divinas personas dejaban de iluminar y dejaban al alma humana de Cristo como a merced de sí misma. Estamos hablando de velado, porque jamás puede, es una sola persona. Entonces no puede una naturaleza subsistir por sí misma. No puede. Entonces es solo una cuestión velada. Así como una madre parece dejar a su hijito que haga por sí mismo la experiencia de sus propias fuerzas al dar los primeros pasos, reiterándose aparentemente la protección de sus manos maternales, pero permaneciendo allí, alerta, para que el niño no se caiga al suelo. Algo similar, naturalmente, es menos similar que eso porque estamos hablando de una realidad en el mismo ser de Cristo. No es una realidad externa como tu mamá. Tu mamá está por fuera. Esto es una realidad de quién eres. En las tentaciones de Jesús, la presencia del Verbo y de las otras dos personas de la Trinidad aseguraban siempre el triunfo más rotundo y absoluto. Pero esto, no obstante, el aislamiento momentáneo en que dejaba su alma humana establecía un verdadero mérito y un indiscutible triunfo. En aquellos momentos de prueba, Jesús parecía haber perdido sus poderes de Dios. No los puede perder. Para conservar únicamente la debilidad del esclavo, pero su humanidad santísima era tan pura y estaba tan bien custodiada por la divinidad que resultaba absolutamente impecable. Por supuesto, he aquí las principales razones por las que Cristo quiso someterse a las tentaciones de Satanás. Primera, para merecernos el auxilio contra las tentaciones. Porque al ser nosotros cuerpo místico de Cristo, nos ha merecido el auxilio contra las tentaciones. Para que nadie, por santo que sea, se tenga por seguro y exento de tentaciones. 3, para enseñarnos la manera de vencerlas. Y 4, para darnos confianza en su misericordia, según las palabras de San Pablo. No es nuestro pontífice tal que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, antes bien fue tentado en todo a semejanza nuestra, fuera del pecado. Hebreos 4:15.
Vamos a hablar ahora de la transfiguración. Los sinópticos describen con todo detalle la fulgurante escena de la transfiguración de Cristo en un monte alto que probablemente fue el Tabor. El rostro de Cristo se puso resplandeciente como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz en presencia de Pedro, de Santiago y de Juan. Instantes después les cubrió una nube de resplandeciente y salió de ella una voz que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. Escuchadle. Mateo 17, 1 al 9. ¿Por qué quiso Jesús transfigurarse así, en presencia de estos 3 discípulos? La razón histórica inmediata fue, sin duda alguna, para levantar el ánimo decaídos de aquellos discípulos a quienes acababa de anunciar la próxima pasión y muerte. Acababa de decirles: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ante una perspectiva tan dura, es muy natural que experimentaran los discípulos abatimiento. Para levantarles el ánimo, Cristo les mostró en la escena la transfiguración, la gloria inmensa que les auguraba a los fieles. Pero lo que aquí nos interesa destacar es la presencia de toda la Trinidad en la escena. La voz del Padre, igualito que en la escena del bautismo de Jesús. En presencia de su Hijo muy amado y del Espíritu Santo, simbolizado en la nube resplandeciente. Vamos a ver qué nos dice Santo Tomás textualmente. Así como en el bautismo de Jesús, en que se declaró el misterio de la primera regeneración, se manifestó la operación de toda la Trinidad, pues allí estaba presente el Hijo encarnado. Apareció el Espíritu Santo en forma de paloma y el Padre se manifestó en la voz. Así también en la transfiguración, en la que se anunciaba el misterio de la futura glorificación, apareció toda la Trinidad. El Padre en la voz, el Hijo en el hombre y el Espíritu Santo en la nube resplandeciente. Porque así como el bautismo confiere Dios la inocencia, designada por la simplicidad de la paloma, así en la resurrección dará a los elegidos la claridad de la gloria y el refrigerio de todo mal, designados por la nube luminosa. Los milagros. En la sinagoga de Nazaret, Jesús se aplicó a sí mismo el siguiente texto mesiánico de Isaías. Lucas 4, 18, 19. El Espíritu Santo está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres, me envió a predicar a los cautivos la libertad, a los ciegos la recuperación de la vista, para poner en la libertad a los oprimidos, para anunciar un año de gracia del Señor. El Espíritu Santo, en efecto, estaba sobre Jesucristo cuando operaba sus grandes prodigios y milagros, como aparece claro en el modo de realizarlos. Los realizaba como dueño y señor de la naturaleza, que el Espíritu Santo, con su soplo creador, había vivificado desde el principio. Los realizaba sin esfuerzo, con la misma calma con que anunciaba al pueblo las bienaventuranzas. Y para realizar tales maravillas, Jesús no tenía necesidad de suplicar a nadie, de recurrir al auxilio del cielo, como ocurre con los santos taumaturgos, en los que los dones del Espíritu Santo se encuentran en forma limitada y transitoria. No quita la diferencia, ¿no? Le basta una palabra, un gesto. Le dice al leproso: yo lo quiero, queda limpio, y al instante quedó limpio de su lepra. Mateo 8. Ordena al paralítico: levántate y anda, y al punto es obedecido. Juan 5. Grita a Lázaro: sal fuera del
del sepulcro, y el muerto putrefacto se levanta de su tumba lleno de salud y de vida. Juan 11, 43, 44. Basta que extienda su mano y las tempestades se calman. El agua se convierte en vino, los panes y los peces se multiplican, los demonios huyen, los ángeles descienden del paraíso. Y notemos aún que Jesús realiza todo esto no ya para gloria de otro, para probar la verdad de un mensaje ajeno, para inspirar la confianza hacia el cielo, sino para su propia gloria, para probar la verdad de su propia religión, para inspirar la fe y la confianza en sí mismo, a fin de que Él, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, con los que forma una sola cosa, sean reconocidos, amados y adorados. Se proclama a sí mismo, no menos que el Padre y el Espíritu Santo, la fuente de aquellos prodigios, y exclama: el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y las hará mayores que estas, porque yo voy al Padre. Juan 14. Y en efecto, los apóstoles y los santos han realizado también grandes prodigios, y acaso mayores aún que los de Cristo, porque siempre en nombre de Cristo, por la virtud de Cristo, por la fe en Jesucristo, infide nomines Deus, Hechos 3:16, mientras que el propio Cristo los realizaba por virtud propia, por su propia fe, por su propio divino poder, por el Espíritu Santo que está y vive en él. Lucas 4:18. Si bautiza, si arroja demonios de los posesos, si sana a los enfermos, si confiere el poder de perdonar los pecados, es siempre en virtud del Espíritu Santo, con el que forma una sola cosa en unión con el Padre. Por eso quiere que se le adore y glorifique, hasta el punto de afirmar solemnemente: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Quien hablare contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero quien hablare contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Mateo 12, 31, 32. La sublime doctrina, vamos a hablar ahora de la doctrina evangélica, de Cristo se siente aletear continuamente al Espíritu Santo, con los dones de sabiduría, de entendimiento, de ciencia, de consejo. Sus palabras están llenas del Divino Espíritu en forma y sustancia o contenido. En su forma exterior, jamás pensamientos más sublimes, conceptos más profundos fueron expresados con menos palabras, y jamás las palabras tan pesadas y materiales por sí mismas, que constituyen la desesperación de los escritores, fueron de tal modo idealizadas y vivificadas en el propio pensamiento. No es hiperbólica la espléndida afirmación del propio Jesucristo: mis palabras son espíritu y vida, Juan 6, 63, sino la expresión exacta de la más augusta realidad. La ciencia no ha podido encontrar todavía el modo de encerrar en un pequeño volumen el caudal inmenso de los conocimientos humanos que Jesucristo logró plenamente encerrar en pocas palabras, claras, distintas, radiantes de luz, las leyes eternas de las cosas, los principios fundamentales de los individuos y de los pueblos, de la vida y del progreso de la humanidad. Las actividades humanas en los evangelios también se nos muestran como el alma de Jesucristo en toda su actividad obedecía a las inspiraciones del Espíritu Santo. El Espíritu empuja al desierto para que sea tentado. Después de vivir 40 días en el desierto, el mismo Espíritu le conduce de nuevo a Galilea. Por la acción del Espíritu, arroja a los demonios del cuerpo de los posesos. Bajo la acción del Espíritu Santo, salta de gozo
cuando da gracias a su Padre porque revela los secretos divinos a la gente sencilla. Finalmente nos dice San Pablo que la obra maestra de Cristo, aquella en la cual brilla más su amor al Padre y su caridad para con nosotros, el sacrificio sangriento de la cruz por la salvación del mundo, lo ofreció Cristo a impulso del Espíritu Santo, el cual, mediante el Espíritu Santo, se ofreció a Dios cual hostia inmaculada. Hebreos 9:14. ¿Qué nos indica todo esto? Sino que el amor del Espíritu guiaba toda la actividad humana de Cristo. El Espíritu Santo se hace presente en la persona de Cristo. Ayuda a vivificar su naturaleza humana. Y la acción trinitaria siempre, siempre, siempre está presente porque estamos hablando. Y esto es como una razón sencilla de entender de una Trinidad que es un solo Dios. Y si la Trinidad es un solo Dios, no puede ser separada, porque serían, si fueran tres personas que no fueran un solo Dios, que no tuvieran este aspecto trinitario, podrían estar totalmente separadas y no están separadas, están unidas. Entonces, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo, en su naturaleza humana es vivificado por el Espíritu y lo hace absolutamente capaz de entrar en la persona del Hijo y ser entonces, que este es el misterio impresionante, hombre verdadero, Dios verdadero. Y por lo tanto, al ser Dios verdadero, no puede no participar de la vida en el amor, de la vida de unión y de la realidad de ser uno solo. Vamos a dar gracias. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.